Hola, buenas tardes. Esta tarde del lunes 8 de marzo de 2021 vamos a comenzar un Naima Café eh, con la doctora Yelitze Cortés. La doctora Yelitze es especialista en administración y gestión de condominios. Precisamente por el tema de nuestra cuenta vamos a hablar de condominios industriales y condominios comerciales. Este live que está ocurriendo en el Día de la Mujer es el primero de los lives de marzo, donde la mayoría serán con mujeres profesionales exitosas, de quienes admiramos tanto como admiramos a Yelitze. Yelitze, bienvenida, gracias por conectarte. Hola Mariela, gracias a ti por la invitación. Feliz de estar aquí contigo y con tu audiencia. Súper feliz de conversar contigo. Todas las personas que nos han preguntado por condominios saben que nuestra respuesta siempre es: por favor sigan a la experta, que es la doctora Yelitze Cortés. Hay una anécdota muy bonita que quiero compartir con nuestra audiencia antes de entrar en materia. Hace unos cuantos años yo tenía la responsabilidad de un condominio comercial y una de las páginas que leía era la página de Yelitze, la primera página de Yelitze antes de conocerla, antes de conectarnos por Twitter, y eso me parece una cosa muy bonita que quería compartir. Sí, qué bueno, Mariela, qué bueno. Bueno, y aquí nos conseguimos nuevamente. Estoy en este mundo desde hace muchísimo tiempo y bueno, por ahí fue que nos conocimos entonces antes tú, sin saber, como me lo comentabas en estos días, sin saber que Sin era saber. parte de una cuenta donde yo genero contenido y resulta que bueno, que ahora nos encontramos y estamos aquí pues. Gracias nuevamente por la invitación. Fabuloso. Yelitza, los condominios son un mundo. Todos vivimos de alguna manera, todos vivimos en comunidad, algunos en residencias o en locales que son solamente de nosotros, pero la gran mayoría estamos en un Así condominio en un es. centro comercial, en un condominio industrial o en un condominio residencial. Hoy O de quiero preguntarte por oficinas, esos ujú, de oficina. o de Hoy quiero oficinas. preguntarte justamente por los condominios de oficinas, por los condominios comerciales y por los condominios industriales. ¿Qué Ujú. necesitamos saber para manejarnos bien como parte de esa comunidad, como responsables de la administración de esa comunidad, si fuese el caso? El régimen es el mismo, Mariela. El régimen de propiedad horizontal abarca, o sea, basta que tengas tu documento de condominio para saber que el régimen de lo ¿Okay? que es los gastos, la toma de decisiones, procesos judiciales, todo es el mismo, es el mismo. Lo único diferente aquí es la regulación que va a tener cada documento de condominio dependiendo de cada inmueble. Porque a juro, debemos irnos al documento de condominio de cada inmueble para saber cuál es el régimen aplicable a cada uno de ellos. La gran Entonces, claro, pregunta es, ¿y la dónde consigo diferencia ese aquí, documento de condominio? el documento de condominio, que es como el acta de nacimiento de todo Claro. inmueble. Ahí es ¿Quién donde tiene que vamos entregarme a. ese documento? El documento es para inmuebles nuevos, el constructor, el que te vende. El documento de condominio lo Ujú. conseguimos de primera mano de la persona a quien nosotros le compramos. Si en esa oportunidad Importante. no nos entregan el documento de condominio porque ha sucedido mucho que firmas tu documento de compraventa y no te entregan tu documento de condominio, eso es un documento público. Podemos ir a la oficina de registro inmobiliario y solicitar una copia simple. Es un documento que está a la vista de cualquier persona y lo podemos ir a solicitar sin necesidad de ser el propietario del inmueble. Yo, Yelitze Cortés, puedo ir a Interesante. buscar la copia del documento de condominio del edificio donde vive Mariela Llovera. O sea, eso no tengo que ser propietario para solicitar la copia del documento de condominio. Entonces, si estoy en mi edificio y no lo tengo y quiero ver cuál es el régimen que me aplica, voy a la oficina de registro inmobiliario donde está registrado mi documento de condominio y lo solicito. Excelente. Ujú. Es muy sencillo y a veces parece que es un misterio. No se lo pides a la Junta, a veces la Junta, dependiendo de cómo sean, te lo facilita, no te lo Sí, facilita, pero qué bueno saber que se trata de un documento público y que lo podemos conseguir fácilmente. así es, así es. Una de las cosas importantes, aprovechando que hablas del documento de condominio, Mariela, es que hay gente, y una pregunta muy, pero muy frecuente, que dice que, bueno, que qué prela primero, que qué es más importante, si el condominio
o el documento de condominio o la ley de propiedad horizontal. Siempre, de eso no hay ninguna duda, siempre va a estar de primerito en la orden de jerarquización de las leyes, la ley de propiedad Ok, horizontal. De claro. eso no podemos tener ninguna duda. Pero hay un régimen especial que que el mismo legislador establece en el artículo 22, 23 y 24, que le da potestad a las comunidades para que se rijan primero por su documento de condominio. Pero es solo en materia de toma de decisiones y siempre que se respete los mínimos establecidos en la ley. Por ejemplo, si la ley te dice que tu convocatoria de asamblea tiene que ser con por lo menos 3 días de anticipación y tu documento de condominio dice que tiene que ser por lo menos con 8, lo hacemos con lo que diga tu documento de condominio. Eso no Momento de significa que condominio. el documento de condominio está por encima de la ley, de ninguna manera. Esos son conceptos que hay que ir entendiendo. Y bueno, yo trato de explicarlo de una manera muy didáctica en mis redes, te podrás haber dado cuenta, y tratar de Sí. explicar ese tipo de detalles que la gente cree que es alguna tontería, pero no, es súper importante que se maneje y de No, allí no, la no. forma como lo explico, pues, sobre todo la parte de lo A mí me que es, encanta tu cuenta. Yo soy fan de tu cuenta porque además todo es muy bonito, muy agradable, explicado en palabras sencillas. así es, Sé que es así un es. tema candela y ahorita, por ejemplo, en el tema de entrando en materia comercial, de oficina, de industria, hay un asunto que me parece muy interesante y está vinculado con la pandemia del COVID. El año pasado se emitieron 2 decretos de exoneración de alquileres y el Ajá. condominio quedó ahí. ¿Y qué pasa con ese condominio? ¿Quién tiene que pagar esa cuota de condominio cuando se suspendió el pago del canon de arrendamiento de esa oficina, de ese local comercial o de esa industria? Sí, fue un tema muy discutido porque se confundieron los Ujú, conceptos. Una cosa es el alquiler y otra cosa es el gasto común, es decir, lo que conocemos comúnmente como el recibo de condominio. Son dos conceptos que hay que diferenciar. Entonces, ujú. lo que se suspendió, ojo, lo que se suspendió fue la exigibilidad, es decir, la exigibilidad del pago que está a cargo del propietario arrendador hacia su inquilino. Eso es como las partes, vamos a poner una pausa, vamos a darnos un Ujú. tiempo. Esa suspensión que en principio fue por 6 meses, luego hubo una renovación y está dentro de las medidas que tienden a minimizar un poco lo que es los efectos de la pandemia, ¿ok? Entonces, al final del periodo, el inquilino debe necesariamente pagar todos esos montos acumulados al propietario. Entonces, se llama a las partes a que Exactamente. concilien, se llama a las partes a que concilien, a que conversen y a que traten de lograr acuerdos, porque la idea aquí no perjudicar a ninguna de las partes. Si usted, inquilino, puede efectuar el pago, hágalo, porque probablemente el propietario vive de ese alquiler. O sea, hay muchas situaciones que se han visto con la pandemia y lo importante es que las partes conversen y que haya conciencia de que esto nos está afectando absolutamente a todos. Entonces, ese Y fue el concepto que se ujú. manejó. Uh -huh. No, gracias, Yelitze, por esa aclaratoria. Y usualmente, por lo menos en algunos contratos de arrendamiento comercial, se incluye entre las obligaciones del inquilino el pago de esos gastos comunes. Sí, es bueno que lo preguntes, Mariela, bueno, y Ujú. que lo hayas traído a la mesa, porque esa es una de las interrogantes que se hizo a la gente. Y dijo, ajá, pero en el caso del condominio, siempre la obligación del condominio recae en el propietario. Ujú. Eso independientemente. Si usted con su inquilino acordó que él es el que paga el alquiler y resulta que tú te vas a valer del decreto de suspensión de pago de cánones de arrendamiento para no pagarlo a tu comunidad, son obligaciones totalmente distintas que hay que diferenciar. Entonces, el propietario siempre, independientemente de que acordó con su inquilino, que su inquilino era el que iba a pagar el condominio, la responsabilidad siempre recae en el propietario. Entonces, no puede venir el propietario y alegar en su favor que hay un decreto de suspensión. No, porque ese es para otro tipo de relación, ese es para la relación arrendaticia. Arrancar. Uh Ujú. -huh. Claro, Exacto. esta suspensión causó lesiones, por lo menos nosotros tenemos unos clientes, personas naturales, que justamente tienen locales comerciales arrendados
y la caída de los ingresos de este año fue Bárbara, impresionante porque en bárbara, su bárbara. caso mucha gente se acogió a ese decreto, no Así es, pagaron el así es. alquiler, pero además tampoco pagaron los gastos de condominio y nuestros clientes tuvieron que asumir ese gasto Sí, de sí. condominio teniendo una disminución de sus ingresos considerable. Así es, así es. Ahora, como hubo esos casos también, Mariela, hay casos, porque este es mi día a día y yo lo he vivido, hay casos que el inquilino ha pagado desde el mismo momento de la pandemia. No hubo necesidad ni siquiera de conversarlo. O sea, hay gente que es consciente y acto seguido, luego del decreto de suspensión de alquileres, siguieron pagando sus cánones, normal. Uno que otro de repente, bueno, mira, no te puedo pagar este mes, te pago el mes que viene, pero todos se han puesto al día. O sea, salvo en defensa de esos inquilinos responsables que existen, porque yo los tengo. Claro, Yo no, los y es tengo, o una sea, tengo muy maravilla, buena pero por eso, relación, tengo muy buena relación con esos inquilinos porque han sido verdaderamente, le han salido al paso como personas responsables. Hay de todo, y es que yo creo que eso es lo más hay de todo. importante, ¿no? Ser responsable en esta relación que mantienes comercial Así con tu es, arrendador y con la comunidad en la que tú estás, así porque al es, final, más temprano que tarde, si logras, si puedes abrir, si llegaste a las semanas de flexibilización y estás trabajando una semana sí y otra semana no, pues claro. es esa Mariela, comunidad en la que tú te es que fíjate que desenvuelves. aquí hay algo interesante también. Aquí hay algo interesante y yo sé que muchas personas van a coincidir conmigo y tú también. Desde el mismo momento, quizás no acto seguido de la declaratoria del estado de alarma por COVID, pero ahí mismo el que cerró su local estaba vendiendo por internet. El que Eso no es verdad. abría se puso pilas y salió a flote todas las empresas estas de entregas eh, por domicilio, Ujú. el delivery. Entonces, el que cerró y se quedó con los brazos cruzados, bueno, mira, yo esos productos, cuando bajaste tu Santa María, que no podías ir, los vendía por internet. Entonces, Eso es hay verdad. una, ¿ves? Entonces hay una situación aquí que no puedes aprovecharte tampoco de la situación en detrimento de las partes, porque entonces causas un desequilibrio allí en la relación que a todas luces, pues, luce totalmente desproporcionada, porque tú estás beneficiando a unas personas, pero estás perjudicando a otros, Sí, sí, ¿ves? Entonces ha eso también ha pasado ocurrido. todo. Es que es un mundo, por eso yo siempre digo que este mundo de los arrendamientos y del mundo del condominio es un mundo Es un súper mundo, es un complejo y mundo, es lleno un de mundo. matices. Es un mundo complejo y lleno de matices. Y hablando de esos Sí. matices, vamos a suponer que estamos en un centro comercial y que tiene que decidir qué va a hacer en una temporada de 7x7. Yelitze, ¿cómo se reúne esa gente? ¿Cómo se convoca esa asamblea? ¿Se puede hacer asamblea por Zoom? ¿O tenemos que hacer Fíjate, asamblea con distanciamiento social? ¿Qué hacemos? Fíjate algo, nosotros podemos hacer asamblea siempre y cuando haya respeto por la normativa de bioseguridad. Sabes que tenemos la resolución 090 del Ministerio del Poder Popular para la Ujú. Salud. Podemos tener una reunión en un espacio abierto, podemos reunirnos sin necesidad de tener de que eso comporte un riesgo de contagio. Y si simplemente somos muchos, porque es que ahorita en las comunidades no creas que es que cuando mucho bajan 20. Ujú. Entonces, si es una comunidad grande y tú ves que va a haber algún riesgo y que el espacio es pequeño y no tenemos un espacio donde nosotros nos podamos reunir, pues lo hacemos a través de carta consulta. La carta consulta es un mecanismo válido establecido en la ley de propiedad horizontal, así como lo Interesante. es la asamblea. Está previsto en Tú el has artículo hablado 23. mucho de la carta consulta en tu cuenta de Instagram, Yelit. Para los Sí, que no somos expertos en el área, cuéntanos, sí. Es ¿qué una es la consulta carta consulta? escrita. Es una consulta escrita. Es un mecanismo de participación establecido en la ley de propiedad horizontal. Simplemente lo hacemos a través de un formato escrito. Es decir, pasamos un papel, lo pasamos también por correo electrónico y la gente manifiesta su voto a través de esa carta consulta. Perdón.
Excelente, Entonces, ujú, excelente. Me parece súper genial porque así cumplimos con yo que la tengo mi gente café, participe, sabe qué está pasando. Ay, yo tan tengo mi bella. café, Mariela. Estoy tomando agüita porque en Maracay está haciendo un calor que no te Aquí cuento. también, aquí también, aquí también. Me Bueno, dijeron que estaba entonces haciendo es seco en un, Caracas. sí, es que también ando con una tos. También, Mariela, es un mecanismo que te establece la ley de propiedad horizontal y la gente no lo usa, no lo usa. La gente Me imagino piensa que que, por bueno, que desconocimiento. por desconocimiento. También la gente dice, no, bueno, que ahora lo podemos hacer a través de online. Bueno, ahora lo podemos Ujú. hacer, no siempre lo pudimos hacer, porque nosotros tenemos legislación en materia informática desde hace muchísimos años atrás. Lo que pasa es que la gente no lo usa, pero llegó el momento. Pero llegó el Eso es momento. correcto. Nosotros tenemos la ley sobre Llegó mensaje de el datos. momento. Llegó el momento de hacerlo. Entonces, bien, podemos tomar las decisiones por ahí. Siempre y Me cuando. me gusta muchísimo tu enfoque de usar lo que nos da la ley de propiedad horizontal para Uh-huh, trabajar, ¿no? Para hacer esto muchísimo más fluido. El otro día uh-huh. en el chat privado de nosotras, porque nosotras conversamos bastante, Sí, te preguntaba por los centros comerciales, que todos los locales tienen un solo dueño. Entonces, ahí como que hay unos gastos comunes, pero eso no es un condominio. ¿Eso qué es? no, eso es un inmueble que es propiedad de una persona o de dos personas, simplemente no lo destinaron en propiedad horizontal. Puede haber un inmueble cuyo dueño sea Ujú. una sola persona, o dos, o tres, pero simplemente no lo destinaron en propiedad horizontal. Entonces lo tienes para oficinas, lo tienes para comercio y lo tienes para Ujú. vivienda. Se ve mucho en la parte de Sí, vivienda. Entonces, eso no es propiedad horizontal, de manera que no le es aplicable la ley de propiedad horizontal, porque no es un condominio como tal. Entonces, ¿qué hacen en ese tipo de comunidades? Bueno, se organizan y constituyen una asociación civil, definen sus estatutos y dicen, ah, bueno, así es la forma como nosotros nos vamos a organizar. Recuerda que las asociaciones civiles se forman cuando un grupo de personas tiene fines o intereses comunes. Entonces, crean su asociación civil y se rigen por ahí. Hay edificios que han creado sus asociaciones civiles y hacen sus recibos que llaman recibos de condominio, pero es una relación de gastos comunes. El nombre una condominio es relación de otro, un gasto nombre común. que, pero es una relación de gastos comunes. Ujú. Y hay edificios que no constituyen ninguna asociación civil, sino que son tan pequeños que entre ellos se ponen de acuerdo y distribuyen los gastos todos por igual. En condominios diferentes, tú distribuyes los gastos por alícuota. Tu inmueble es más Exactamente. grande, tú vas a pagar siempre un poquito más. Un PH no va a pagar, ojo, hay casos de casos. Hay casos donde tiene un desequilibrio en la distribución de las alícuotas. Eso es un error que viene cuando otorgas documento de condominio, es decir, cuando el PH paga lo mismo que un apartamento pequeño de 70 metros cuadrados. No puede ser, ¿ves? Pero existe. O sea, aquí de cualquier caso te puedo poner un ejemplo. Entonces, eso es lo que Es pasa con esos genial. edificios que no están destinados en propiedad horizontal, pero los propietarios se organizan y definen cómo es el tema de sus reuniones, cuándo nos vamos a reunir, cómo va a ser el quórum nuestro, cómo vamos a dividir nuestros gastos, todo eso. Y Esto propiedad es el deber horizontal, ser, o sea, organizar a los usuarios, a los arrendatarios y decidirlo de forma comunitaria. Por aquí nos están haciendo unas preguntas, Yelit, se nos hace una ajá, pregunta. por ahí Voy a veo empezar a leer una. las preguntas. Sí, por aquí llegó una. Carmen Pulgar nos pregunta, si hay 5 miembros principales, ¿solo se eligen 3? Mira, la Junta decide por mayoría de votos, tres principales y tres suplentes. Entonces tienes que ver cuál es y tienes que revisar, ojo, tu documento de condominio. Por eso yo siempre mando a que revisen primero su documento de condominio porque probablemente allí tienes algún régimen especial con este tema. Entonces, generalmente es tres lo mínimo, tres principales y tres suplentes.
y la Nos mayoría se preguntan, forma, ok, ujú, y la con tres mayoría se personas. forma con, no, si son seis, la mayoría es cuatro. Ok, Ujú. ok. La Nos mayoría es pregunta cuatro. Aníbal Martínez. Una Ujú. pregunta, según la ley comunal, ¿está contemplada la propiedad horizontal? ¿La ley de propiedad horizontal sigue vigente? La ley de propiedad horizontal sigue vigente. Es una ley del año 58 que tuvo una ligera reforma muy mínima en el 83. Está Mm, vigente, es la que utilizamos en los condominios, es la que utilizo cuando voy a ejecutar alguna acción de cobranza, es la que utilizo y la que me piden en los tribunales cuando voy a proceder judicialmente contra un copropietario por deuda de condominio, y es la ley aplicable a todo inmueble sometido a la propiedad horizontal. Los consejos comunales es otra cosa, son instancias de participación popular que se rigen en determinado territorio y que tienen intereses y fines totalmente distintos de la propiedad horizontal. Por ejemplo, en un inmueble sometido a la propiedad horizontal no tiene nada que ver el Consejo Comunal porque son personas que no tienen injerencia en nuestro edificio porque no son propietarios. Entonces, pero unos miembros de un edificio pueden formar parte del Consejo Comunal. ¿Por qué? Porque, mira, hay intereses comunes. De repente yo me meto en el Consejo Comunal de mi jurisdicción porque tengo interés en lo que son obras de infraestructura, agua, todo lo que tenga que ver con la parte que nos rodea. Pero en nuestro edificio como tal, ley de propiedad horizontal, no tiene nada que ver los consejos comunales, para nada. interesante. Nos pregunta Carmen Pulgar. Si hay una persona en comodato con opción a compra, ¿puede pertenecer a la Junta de Condominio? Sí, puede ¿Perdón? pertenecer a la Junta de Condominio. Nos pregunta Carmen, si hay una Ajá. persona que tiene un comodato con opción a compra, esta Una persona zona, puede una pertenecer persona. a la Ah, Junta, una perdón. persona, No, una, no. una persona en comodato con opción a compra, ¿puede pertenecer a la Junta? Debe No. ser propietario, debe tener el documento debidamente protocolizado porque es un cargo reservado a propietario. Por la misma naturaleza de las funciones que tiene una junta de condominio, que inclusive respondes con tu patrimonio, necesariamente debe ser propietario. No puede ser la opción a compra, no puede ser un comodato, no puede ser un arrendamiento con opción a compra. Usted se mete a la junta de condominio cuando usted sea propietario. Mientras tanto, por ejemplo, en el comodato, usted es un comodatario de ese inmueble, pero propietario no es. Y la ley te pide que seas propietario del inmueble. Ujú. Yelitza, una Artículo pregunta. 18, ley de Mira, propiedad horizontal. tan bella se la sabe de memoria. Yelitza, una pregunta. Ahorita que hay mucha gente que está viviendo fuera del país, suponiendo que el Ajá. propietario de unos locales se fue del país, y no piensa volver, o quedó atrapado por cualquiera de las razones, esos inquilinos pueden ir a las asambleas. El propietario que se fue puede autorizar Ujú. a un tercero y puede autorizar a su inquilino para que le represente en la asamblea. Claro que sí. Lo que no puede ese inquilino es formar parte de la junta de condominio. Por lo que acabo de decir ahorita, artículo 18, ley de propiedad Ujú. horizontal, la junta está conformada por copropietarios, por lo Propietario. menos tres principales y tres suplentes. Entonces ese propietario que se fue le puede dar la autorización a... Mira, generalmente la primera opción es dársela al vecino. ¿Por qué? Bueno, porque estás ahí mismo. Y bueno, no estoy ahí, mira, Ujú. Yelitze, por favor, hay una asamblea, ¿será que me representas? Ah, ok. Generalmente la primera opción es el vecino. Pero si yo no tengo comunicación con mi comunidad y yo decido que a la reunión vaya Pedro Pérez, que es un tercero que vive afuera, vive cerca de la Ujú. avenida, esa persona va y lo representa. Si yo tengo un inquilino y mi relación es buena con mi inquilino y yo quisiera que él me representara en el mismo edificio donde vive, no hay ningún problema. No hay ningún problema, lo Excelente. autorizo. No, Esa autorización debe ser simple, Mariela, porque una de las preguntas no es que hacen notariado. muchísimo,
No solo eso, sino Ujú. que el propietario que está en el exterior tiene que otorgar un poder y debe estar apostillado. ¿De dónde habrán sacado eso? Para ir a una reunión de la Junta de Condominio. Un poder apostillado usted lo necesita para efectuar algún tipo A de, vender. de negociación, de Ujú. trámite en algún organismo público o privado donde te hagan esta exigencia. Por ejemplo, y yo puedo representar a un propietario en un acto inclusive en justicia municipal de algún lado y el propietario no está y me otorga una autorización y yo voy y lo represento. Porque tiene que ser, o sea, puede ser inclusive hasta por carta poder. Porque tiene que ser un poder. Entonces son cosas que Que no pregunta la está. gente, las he respondido Ujú. bastante a través de mis redes, pero ha habido mucha duda con eso, sobre todo con la participación del inquilino. No es imposible, él no puede existir, pero si yo le otorgo una autorización, claro que puede, Claro que puede asistir. Buenísimo, porque además claro. el inquilino está viviendo esa situación en esa comunidad, Y bien tiene sea interés, de viviendas, de y tiene locales, y interés, tiene interés. claro, Y tiene claro, interés. claro. Ojo, ojo, ojo con Yelitzel, esto. ujú, Esa autorización es específica, no es que yo tenga una autorización y yo con esa autorización puedo, no. O sea, esa autorización es específica para cada asamblea. importante, Ujú. A menos que sea un importante. poder. Con un poder Ujú. amplio que a mí me otorguen, bueno, pues yo puedo ir a todas las asambleas si yo quisiera, porque tengo un poder amplio donde me faculta para yo asistir a todas y cada una de las asambleas de copropietario. Importante esa aclaratoria de Elitze. Esa Así. autorización simple es por asamblea. Nos pregunta Marisela Monagas. Buenas tardes. En el caso de un propietario que cerró el acceso de gas a su apartamento por cambio de todos sus equipos electivos, imagino que será que cambió la cocina, ¿eso forma parte de los gastos comunes? Yo tengo pendiente sacar un trabajo, un post y una entrada en mi blog del gas porque hay muchas cosas que responder aquí, muchas. Cuéntame del gas. ¿Qué está pasando con el gas? Para empezar, tú estás obligado como copropietario a contribuir en proporción de tu alícuota a los gastos comunes. Es decir, vamos a ver primero si eso es gasto común. Entonces, si yo tengo en el edificio gas y de ese servicio surte a servicios comunes, es decir, a la conserjería, por poner un ejemplo, yo estoy obligada como copropietaria a pagar ese aporte. ¿Por qué? Porque eso surte a servicios comunes. Pero si ese gas es únicamente un servicio que nos corresponde a determinados propietarios porque tenemos cocina de gas y en documento de condominio se estableció que ese es un gasto que deben pagar todos los propietarios, la asamblea puede decidir que lo pague quien lo use ¿Quién lo y está quien no usando? lo pague, porque no es justo que tú tengas tu cocina eléctrica y tú tengas que pagar gas. Entonces, pero es un tema bien complejo que no es de responder, no le toca y punto. No, bueno, hay que revisar cosas. Revisemos nuestro documento de condominio y hay posibilidad. Si se establece un documento de condominio y no surte a servicios comunes, ya no tenemos conserjería, o sea, la tenemos, pero no tenemos conserje y no tenemos gas, y hay algunos que lo usan y hay otros que tienen cocinas eléctricas, bueno, vamos a reunirnos en asamblea y acordamos, para eso necesita 75%. Y el caso de los emprendedores que usan el gas del edificio Claro, porque tienes para su un emprendimiento. gasto, ¿sí? Porque tienes un gasto adicional por parte de esos propietarios y ahí entra lo que es la vigilia de todos los propietarios en lo que es el uso de servicios comunes. Porque es lo mismo, Interesantísimo. claro, porque es el mismo, Mariela, es el mismo caso del propietario que hace todos los sábados mangueradas en su edificio y llena las piscinas de los niños y, oye, y resulta que eso es un agua que estamos pagando entre todos, nos la racionan, tenemos deficiencias con el tema del servicio de agua. Mira, una de las recomendaciones que siempre yo doy en los condominios es que la gente tiene que conversar, tenemos que hablar con nuestros vecinos, tenemos que tratar de lograr acuerdos. Y no todo es ojo, yo soy mujer de leyes y yo necesariamente tengo que defender la norma, pero hay cosas en las cuales tú, sin incumplir la norma, le puedes
puedes tomar una decisión que esté ajustada, pero de repente buscas también qué dice en el Código Civil, porque hay cosas que no están reguladas en la ley de propiedad horizontal, pero de repente la tenemos en el Código Civil. Entonces, cuando la gente se engancha con el tema del fondo de reserva, el fondo de reserva no aparece en la ley de propiedad horizontal, no lo reguló el legislador, no está allí. Entonces, ¿dónde generalmente se regula eso? En el documento de condominio. Ah, bueno, mi documento de condominio. Esto es independientemente de que el fondo de reserva ahorita que sirva, que no sirva para nada, que el dinero se lo pulverizó la hiperinflación. O sea, eso es independientemente de todo esto. Es una figura que no existe en la ley de propiedad horizontal, existe solo en los documentos de condominio. Bueno, y si usted quiere hacerle algún tipo a lograr algún tipo de acuerdo con respecto a ese fondo de reserva y no lo tienes en la ley, haga su asamblea y usted puede, no necesariamente que sea fondo de reserva, sino un fondo operativo para atender a los gastos comunes. La comunidad es la que Claro. decide. La comunidad es la que decide. Interesantísimo, interesantísima esa frase, la comunidad es la que decide, me la voy a La quedar, me la voy comunidad a es la copiar que aquí. decide. La comunidad Yalitza nos es está la que preguntando, decide. Johan, ¿qué pasa con los conserjes que se quieren quedar con las casas de conserjería? Todos se quieren quedar con la casa de la, todos se quieren quedar con la conserjería porque, bueno, es una vivienda, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Que hubo una falsa promesa a los trabajadores residenciales de que ellos iban a ser propietarios de los inmuebles. Alguien para que pueda ser propietario de un inmueble ¿Es es comprarlo? que ese inmueble no tenga dueño y que tú permanezcas Ujú, por más de 20 años, lo adquieres por prescripción adquisitiva exactamente, usucapio, o decía mi usucapión. profe. No, no quería, no quería sacar a mi profe romano. ¿Mm? mi, mi profe romano se presentó. Exacto. Entonces, Exactamente. ¿ves? Entonces, mira, me lo preguntaron creo que ayer. ¿Cómo hacemos con es cierto que hay una ley, es cierto que hay una ley que va a beneficiar a los... No existe, no existe. La única manera de que el trabajador residencial se haga acreedor de ese inmueble es que el edificio lo venda y necesitas un 100% unanimidad. Y no solo eso, tú reformas documento de condominio y no solo eso, usted tiene que ir a catastro y modificar planos. No es No es fácil, no fácil, es no es fácil. viable. No. Entonces Es no es un, es, cierto, entonces ujú. no es cierto que el trabajador residencial tenga derecho al inmueble porque tiene más de 20 años ahí trabajando. No, producto de esa relación de trabajo Deliche. puede tener 30 años, pero Pues lo que tiene son prestaciones, vacaciones, pero no tiene derecho a eso. no, Porque es no, importante que la gente tenga claro que el propietario de, los propietarios de ese espacio, que es la conserjería, o la habitación del trabajador residencial, son los copropietarios del edificio. Por así es eso un bien ese común inmueble sí tiene dueño. si tiene Son dueño, todos los propietarios del edificio. todos los Yelitza, propietarios. hablando de los trabajadores residenciales, porque el otro día también nosotras chateando me quedé con una inquietud bien interesante, que tiene un aspecto laboral y que en las oficinas como que no lo sabemos, que es el tema del plan de trabajo del trabajador. Ujú. Porque como leímos que eso era trabajadores residenciales y este edificio es puro de oficina o puro de locales, pues pasamos por Go, cobramos y no le paramos. Sí, Cuéntanos del plan de trabajo y ahí cómo sí. podríamos hacerlo en un edificio de oficinas El o, plan de trabajo o comercial. sí, el plan de trabajo es una figura que trajo la ley para la dignificación de los trabajadores residenciales. Plan de trabajo, contrato de trabajo. El plan de trabajo, tal como está concebido en la ley, debe ser diseñado de manera conjunta, es decir, la comunidad y el trabajador. O sea, vamos a diseñar ambas partes cómo va a ser ese trabajo. En estos días puse unas historias donde les Ujú. compartí con las personas más o menos un modelo sencillo, o sea, no es tan sencillo, lo que pasa es que por supuesto hay cosas que necesariamente debo revisar documento de condominio, debo revisar condiciones especiales de la contratación y no,
siempre lo recalco, tomen las cosas que uno publica, no solo yo, los demás, como una guía, una referencia, pero en ningún momento constituye asesoría. Entonces, coloqué más o menos un Ujú. modelito de lo que sería un Importante. plan de trabajo y eso aplica para los trabajadores residenciales. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que en los edificios de oficinas hay trabajadores Ajá. residenciales. Entonces, la misma ley te indica que esa ley aplica a los trabajadores, así vivan en viviendas o en inmuebles de oficina. Entonces, si usted tiene un inmueble de oficina, es decir, usted no es vivienda y tiene usted ahí una persona natural que está viviendo en la conserjería y que hay una relación de subordinación o dependencia, hay una prestación directa del trabajo, es decir, hay una relación de trabajo allí y es mi trabajador residencial, le es aplicable y tengo que hacer un plan de trabajo. El plan de trabajo es un documento sencillo que preparamos entre las partes y donde decimos, bueno, mire, el lunes yo voy a hacer tal cosa, el martes voy a hacer tal cosa. Entonces sí, necesariamente Importantísimo. lo tiene que hacer el edificio, así sea de oficina, porque la misma ley lo Yelitze, prevé. y algunos han tomado por nuestro apartamento en Valencia. Es una historia larga, pero en algunos edificios hemos visto que ya no hay conserje por el tema de Ajá. que no se quede con el local, que no se quiera quedar con Uh-huh. la conserjería, deciden que no tienen conserje, que la persona que se encarga de la limpieza no reside en el En el edificio. En ese inmueble. caso también hay que hacer plan de trabajo. Ajá. La persona Mira, no reside en el inmueble. pero es una persona natural o Es una persona natural, pero no una vive en el empresa, inmueble. no vive en el inmueble. Una, una persona natural que no vive en el inmueble va ciertos días y limpia. Es igual trabajador residencial. Es igual trabajador residencial si es Igualito hay que hacerlo. residencia. Claro, si es residencia, ojo, porque hay edificios Ok, que no tienen trabajador, o sea, que tienen un trabajador pero que no duerme allí, es decir, no usa exacto. la Exacto, un conserjería. trabajador que no duerma Ese es un ahí. trabajador residencial. Mariela, fíjate algo, Mariela. Mi especialidad no es derecho del trabajo, pero manejo la parte muy Mm, superficialmente del tema de lo de los trabajadores, porque bueno, necesariamente tengo que hacerlo. Pero hay un principio en derecho del trabajo que es el principio de la realidad sobre las formas. la forma. Ujú. ¿Ves? Entonces, si usted tiene una persona, es persona natural, pero resulta que no duerme allí, porque entonces va y viene, pero entonces hay los elementos de la regla, ese es un trabajador residencial. Viene todos los días, pero no duerme aquí. Exacto. Entonces viene todos los días, pero no duerme aquí. Entonces, recibe órdenes de la Junta de Condominio como representación del patrono, cumple un Ujú. horario, es decir, no dispone de su horario, viene todos los días. Entonces, cada caso debe ser analizado de manera muy, y sobre todo, cuando ya haya tanto detalle, consulta con un especialista en el derecho del trabajo. Pero Claro, para definitivamente, temas de cuando condominio tú conversan con sí, pero Yelitze y definitivamente para cuando tú tienes un laborales conversan trabajador de conmigo. ese tipo, con esa... Ujú. Tenemos un pequeño problema de conexión con Yelitza, Ajá. pero yo espero que se estabilice para seguir haciendo. Él hace pregunta, mira, Carmen Pulgar te felicita, dice que está muy bueno, que ya lo implementó y que el modelo es excelente. Sí, sí, qué bueno que les sirve, qué bueno. Yo me contenta cada vez que me hacen ese tipo de comentarios porque en cierta forma veo que estoy ayudando a gente a que gestione de una manera eficiente todos esos requerimientos que tienen en sus condominios. Qué bueno. Nos pregunta Johan, ¿qué hacemos con las personas que se fueron del país y dejaron sus inmuebles solos? Nos dejaron todas las deudas a quienes sí habitamos en ese lugar. Bueno, hay muchos que se han ido y han seguido cumpliendo. El hecho de que te hayas ido no significa que tu obligación cesa porque estás allí y no vives allí. Es una situación Ujú. lamentable que vivimos en los edificios y hay que hacer una campaña de conciencia entre los vecinos y los copropietarios y ubicar su correo, hacer gestiones de cobro y bueno, y si se fueron,
y se desentendieron, bueno, ahí tienes acciones judiciales en contra de los copropietarios que tienen deudas con el condominio. No es la idea, no es la idea. Yo la vía judicial la saco de último siempre. Pero el que se fue tiene obligaciones, como también tiene derechos. Es como que si yo le dijera a ese propietario que se fue, mira, no tienes derecho a que venga alguien esta semana a limpiarte tu apartamento, o no tienes derecho a participar en una asamblea que va a decidir tal cosa esta semana porque tú te fuiste. Hay derechos y obligaciones que subsisten, así la persona se haya ido. Es una situación Importante. lamentable que está sucediendo, pero bueno, la forma de manejarla es esa. Nos preguntan, estas son dos preguntas de Elitze en una. Primero nos preguntan qué pasa si en las elecciones de la Junta de Condominio, se hicieron elecciones de la Junta de Condominio y la Junta saliente no quiere entregar, ¿qué deben hacer? Si la junta saliente no quiere entregar, la nueva junta de condominio inicia su gestión normalita. Tienes la acción de rendición de cuentas hacia la anterior que no te entregó. Si tú ves, Mariela, El, aquí está Icha. jura que Mira, no vete la ve para allá. nadie. Es que abrió la puerta que le cerraron allá. Mira, Icha, esa es la consentida de la casa. Entonces, sí, qué risa. Espero que me hayan tomado una foto con Aicha, por favor, que alguien haya hecho. Esto va a quedar grabado. Entonces, Todo queda cuenta, grabado. todo esto queda grabado. Ajá. La junta que no Ujú. entrega, bueno, la junta nueva inicia, mi recomendación, ojo, mi recomendación, levanta un acta dejando constancia de los hechos y dejando constancia de que recibiste. Ah, no recibí las llaves de las áreas comunes. No recibí el libro de actas. No recibí las claves Del ante banco. los, ajá, y ante los órganos de la seguridad social de mis trabajadores, ¿no? Entonces, envío un Ujú. comunicado, ojo con esto, envío un comunicado a la comunidad y dejo constancia de que todo eso que no me entregaron viene ahorita un gasto. ¿Por qué? Porque tengo que cambiar cerraduras, porque tengo que mandar a sellar nuevo libro, porque tengo Ujú. que efectuar cambio de cuenta probablemente a otro banco y eso me va a generar unas diligencias. Entonces, dejar constancia de esos hechos y necesariamente la comunidad, no solo la Junta, tiene acciones contra esas personas que no le entregaron lo que son los efectos de su administración. Pues. Dejar También nos hacen constancia. una pregunta. Esta misma persona nos pregunta, ¿es cierto? Esto me parece súper cómico. ¿Es cierto que quienes viven en concubinato no tienen derecho a elegir o a votar en la junta de condominio? ¿Qué tiene que ver concubinato con la propiedad? Sí, sí. Bueno, mira, cada caso debe ser analizado. Recordemos que lo que es ya no, desde hace muchísimo tiempo ya no se llama concubinato, sino unión estable de hecho, ha sido reconocido como tiene los mismos efectos que el matrimonio. Lo único es que no firmamos un papel. Ojo, debes tener Ujú. tu declaratoria, porque uno de los requisitos es, bueno, que la otra persona sea soltera, o sea, hay una serie de situaciones allí. Entonces, la persona que es propietaria y tiene una persona en unión estable de hecho, y somos reconocidos y sabemos que hay una unión estable y tengo mi documento, perfectamente puede formar parte de la Junta de Condominio. Porque es lo mismo que si mi apartamento está a nombre mío nada más y me delegan a mi esposo que él no puede asistir o tomar decisiones. Ujú. Creo que esa es la pregunta, Ujú. ¿no? Claro que Ujú. puede. Entonces, de todas maneras, bueno, son cuestiones que hay que revisar porque de repente quien está allí no es ninguna unión estable de hecho, sino que es otra cosa. Entonces, bueno, si esa es la única persona en el edificio que está interesada en formar parte de la Junta de Condominio, bueno, vamos a revisar primero los documentos, vamos a verificar si todo está en regla. Y si tienen dudas, me llaman. Llame @com.dominio y Me consiguen a escriben que yo Yelitza por que ahí conoce, que les ella les responde, respondo, es que yo les fascinante, los respondo todo. atiende
y tiene muchísimos años de experiencia y forma parte de una firma grande especialista en administración de Sí, me condominios. gradué en el Nos noventa y pregun- siete. Me gradué en el 97 y desde el 97 estoy trabajando con condominio. Nos pregunta Josefina, este es un caso interesante. En el edificio hay un local que es propiedad del 90% de los copropietarios. La Ajá. junta de condominio no toma decisiones respecto a ese inmueble y por consiguiente no lo alquilamos, no lo usamos. ¿Qué podemos hacer? Es un bien de la comunidad, es del Es un noventa bien por de la comunidad. ciento y el otro Dice diez ella, por ciento no, de quién es. Si es un no bien de sé. la comunidad, si es un bien de la comunidad y es un bien rentable, la comunidad hace una asamblea y decide a quién se lo alquila. Si es un bien de la comunidad, porque la gente se confunde cuando hay de repente algún inmueble que está vacío, que tiene tiempo ahí, pero el propietario es alguien que, bueno, que lo tiene ahí vacío. Si es un inmueble de Son la cosas comunidad distintas. y es un bien rentable, bueno, mira, perfectamente puedes destinarlo para el objeto para el cual establece su documento de condominio. Bueno, vamos a alquilarlo. O de repente es un bien que su destino es un gimnasio y lo tienen ahí vacío de hace tiempo porque no tienen las máquinas. Bueno, vamos a reunirnos y de repente no va a funcionar ahí un gimnasio, pero vamos a darle algún otro uso, dependiendo de qué diga también el documento de condominio, pues debe respetar primero el destino original del inmueble y del uso que se le dio. Pero si definitivamente ese uso para el cual fue creado ese inmueble como tal, no lo están utilizando, la comunidad puede perfectamente darle otro destino. Ah, bueno, mira, es gimnasio, pero bueno, ya queremos destinarlo para, como para salón de fiesta, porque no tenemos salón de fiesta y queremos destinarlo para otra cosa, para hacer reuniones allí, para que los propietarios bajen y hagan yoga. Todo pasa por la decisión de la comunidad. Importante. Ujú. Yelitze, una última pregunta. Nos preguntan, dado la gente que logró vaciar la conserjería, se preguntan, ¿es legal alquilar la vivienda del trabajador residencial una vez que quedó vacía? La ley tiene una prohibición expresa en el artículo 31, donde se Ujú. establece una sanción a registradores y notarios. Tienen prohibición de autenticar, registrar o en todo caso otorgar cualquier tipo de documento que verse sobre la negociación de áreas comunes. La conserjería es área común. Es diferente, Mariela, ojo, ojo con esto, es diferente, por ejemplo, cuando estamos en un edificio y tenemos una azotea, Ujú. porque la comunidad, a mi juicio, perfectamente puede acordar con una asamblea de copropietarios dar en concesión de uso, por decir algo, o en Ujú. arrendamiento, la azotea en nuestro edificio y con eso generar unos ingresos para el edificio. O sea, es cuestión de evaluarlo. Pero la conserjería definitivamente para arrendárselo a una persona No. para que sea de vivienda, yo no lo recomiendo. No lo recomiendo. ¿Por qué? Porque es más el problema que te vas a crear con un inmueble arrendado para vivienda que el Correcto. ingreso y el beneficio que va a tener la comunidad. Sé de casos que no han logrado sacar una persona de la conserjería y que tiene años Ajá. y que inclusive alega derechos en su favor y alega prórroga legal y alega el decreto que prohíbe, la sentencia que prohíbe los desalojos de inmuebles. O sea, hay cosas que yo no las recomiendo porque lejos de crear un beneficio para la comunidad, lo que hace es traer problemas. Es un daño. Nos pregunta Manuel, ¿cuál es la diferencia entre la conserjería y la azotea si ambas son zonas comunes? Claro, pero fíjate lo que estoy diciendo ahorita, que no es lo mismo alquilar una Ujú. vivienda, no es lo mismo alquilar una vivienda, eso lo decide la comunidad. No es lo mismo alquilar Ujú. una vivienda porque, fíjate algo, tienes una jurisdicción inquilinaria que te estarías metiendo tú en el inmueble y tienes también decisiones de TSJ que te prohíben los desalojos arbitrarios de inmuebles que dicen sobre una relación arrendaticia.
Por supuesto, ninguna de las dos la puedes hacer porque tienes una prohibición en el artículo 31. Ninguna. Pero Entonces, muchas veces, Yelitze, los edificios arriendan la azotea para que pongan torres de comunicación o para sí, vallas, sí, incluso obtienen más de un parte de la fachada 80%. para poner vallas, o sea, eso es muy normal. Lo Sí, que sí, sí sí, sí. creo que es importante diferenciar es el peligro que El representa para peligro. la comunidad arrendar ese local a una persona natural como vivienda. La misma Así persona es. que hizo la pregunta sobre el alquiler dice que es para arrendar a una persona jurídica, tipo local, o sea, convertir la conserjería en un local de... Yo no lo haría, ojo, yo no lo haría. Hay Tampoco lo haría. colegas míos, no, no, hay colegas míos que sí, que informan que sí o sea, yo no lo haría por múltiples razones, ni siquiera a local comercial. El arrendamiento en Venezuela, lamentándolo muchísimo, ha sido objeto de muchas regulaciones que no han permitido que el propietario pueda disponer libremente de su inmueble. No estamos hablando nada más de vivienda, estamos hablando también de Exactamente. locales. Entonces yo no recomiendo bajo ningún concepto alquilar la conserjería ni a persona natural ni a persona jurídica. La conserjería No no la se toca. recomiendo. Aparte que está prohibido, aparte que está prohibido. Ujú. Aquellos que han dado probablemente en arrendamiento algún tipo de azotea, inclusive con empresas de telefonía, la han hecho de manera privada, ni siquiera Ok. autenticada. Un acuerdo que han logrado de conceder el uso de ese espacio y reciben inclusive la anualidad por adelantada, pero es totalmente diferente la relación allí. Con Es una esta de la relación eminentemente conserjería, comercial. sí, y bueno, es que con lo de la conserjería igualito es una relación probablemente comercial, pero es otro tipo de arrendador, es Claro, otro pero tipo de no hay arrendador. ocupación, no hay ocupación, no es lo mismo una No cosa hay, puesta, así, así es. no es lo Mi mismo una cosa recomendación, puesta que... mi recomendación es que no lo hagan y que traten de obtener ingresos por otra vía. Mira, estableciendo cuotas especiales por parte de los copropietarios, eh, Ujú. de otras formas pudiéramos lograr tener ingresos en el condominio. Eso es así. Y no Bueno, Yelitza, necesariamente muchísimo. tomando una decisión que comporte un riesgo para la comunidad. Bueno, en este Día de la Mujer te agradezco muchísimo que hayas apartado una parte de tu tarde para conversar con nosotros y con la comunidad de Naima Consultores. Eh, el tema originalmente íbamos a hablar de comercios e industrias, pero la verdad es que todos vivimos en comunidad y las preguntas de nuestra audiencia estuvieron dirigidas justamente a temas de residencia y también es bonito porque parte de la idea es que nuestros lectores, la gente que nos sigue por aquí, conozca otras mujeres geniales que tienen un trabajo profesional impecable, el manejo de las redes de Yelitza es espectacular, las historias bonitas que Gracias, ustedes ven en Naima tienen a Yelitza por detrás porque me enseñó a hacer cosas bonitas y la gracias Mariela, verdad es gracias. que para mí es un honor que estés aquí. Para quienes preguntan, sí, el video queda grabado y después lo pueden volver a ver y lo pueden compartir y pueden dejar sus comentarios. Y por supuesto, sigan @condominio a Yelitza, que es fabulosa. Gracias, Mariela. Muchas gracias a todos por conectarse. Muy contenta por todas las preguntas que hicieron. Estoy a la orden en mis redes y bueno, feliz de estar aquí contigo. Mil gracias, Mariela. Feliz día para ti y para todas esas mujeres que son ejemplo en este país. Un abrazo Excelente, grande. feliz Día de la Mujer. Chau. Gracias, Mariela. Saludos, saludos a todos. Saludos a todos, bye. Saludos, chao.